Hola, soy Diane Moreno de Sexto B y estas son las respuestas a las preguntas y mandatos sobre las coordenadas polares y las coordenadas rectangulares. Primera pregunta. ¿Qué son las coordenadas polares? Las coordenadas polares o sistema de coordenadas polares son un sistema de coordenadas bidimensional en el que cada punto del plano se determina por una distancia y un ángulo. Este sistema es ampliamente utilizado en física y trigonometría. 2. ¿Qué son coordenadas rectangulares? Seguramente no. Obviamente han trabajado ya con este tipo de coordenadas. También conocido como plano cartesiano, es un objeto matemático formado por dos rectas perpendiculares trazadas sobre un plano. Las rectas son llamados ejes. La recta horizontal es el eje X y la vertical es el eje Y. 3. ¿Cómo se grafican las coordenadas polares? Para graficar las coordenadas polares, lo primero que hacemos es dibujar nuestro sistema de coordenadas polares, que es el siguiente. Lo siguiente es colocar las coordenadas. Supongamos que estas son 2,90 grados. 2 es la distancia al polo y 90 es el ángulo. Primero se localiza el ángulo. Si el ángulo es 90, entonces nos ubicamos de esta manera. Por otro lado, la distancia al polo, o sea, el 2, se ubica contando dos espacios con los círculos. Por ejemplo, el primer círculo es distancia 1, por lo que el segundo es distancia 2 y es donde nos ubicamos y ya están graficadas las coordenadas polares. 4. ¿Cómo podemos transformar las coordenadas polares a rectangulares? Para transformar las coordenadas polares a rectangulares, solo debemos sustituir los valores de las coordenadas polares en estas fórmulas. Y lo demás es simplificar de la siguiente manera. 5. ¿Cómo transformar las coordenadas rectangulares a polares? Para transformar las coordenadas rectangulares a polares, lo primero es encontrar el radio. ¿Cómo? Utilizando las coordenadas rectangulares y con ellas y el teorema de Pitágoras encontrar el radio de la siguiente manera. Ya encontramos el radio. Ahora debemos encontrar el ángulo. Por esto utilizamos la siguiente fórmula. Simplificamos y calculamos arco tangente de 4 entre 3 es igual al ángulo, o sea a 53.13, que es el ángulo. Y de esta manera pasamos estas coordenadas rectangulares a estas polares. 6. ¿Qué es el polo u origen? El polo u origen es el punto cero dentro de los sistemas de coordenadas polares o rectangulares. Es esto que vemos aquí. 7. ¿Cuál es la diferencia entre segmento, recta y semirrecta? El segmento es la parte de una recta delimitada por dos puntos. La recta es una línea sin principio ni final formada por infinitos puntos. Y la semirrecta, o también llamada rayo, es una recta que tiene principio, pero no final. En esta imagen hay dos rayos. Ambas empiezan en el punto, pero no terminan. 8. ¿Qué es el eje polar? El eje polar es el eje de referencia de un sistema de coordenadas polares, desde el que se mide el ángulo polar. El eje polar es este. 9. ¿Cómo se representan las coordenadas de un punto en el sistema de coordenadas polares? Pues se representa de la siguiente manera, donde r es la distancia al polo y o el ángulo. 10. ¿Cómo se representan las coordenadas de un punto en el sistema de coordenadas rectangulares? Se representan de la siguiente manera, donde x es el eje horizontal y y el eje vertical. 11. ¿Qué define que un ángulo sea positivo o negativo en el sistema de coordenadas polares? Si el ángulo está en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj, es positivo, y si está a favor del movimiento de las manecillas del reloj, es negativo. Esto es lo mismo para el sistema de coordenadas rectangulares. 12. ¿Qué característica tienen los rayos y los círculos que forman el sistema de coordenadas polares? Que ambos son infinitos. 13. Explica cómo se determina la ubicación de un punto en relación a los rayos y los círculos. Para determinar la ubicación de un punto, lo primero es ubicar el ángulo, que es el segundo elemento de la coordenada polar. Como pueden ver, esta coordenada dice 3,60 grados, por lo que buscaremos el rayo con ese grado, que es este.
Ahora hay que tomar en cuenta que con los círculos es que vamos a contar para encontrar a R. Si R es 3, como dice la coordenada, entonces contamos 1, 2 y 3. Aquí es donde se coloca el punto en el tercer círculo del rayo con grado 60 y listo. 14. ¿Cuál es la diferencia entre radios y radianes? Los grados y los radianes son dos diferentes sistemas para medir ángulos. Mientras los grados hacen referencia a la medida de un ángulo tomando la referencia de que la circunferencia es igual a 60 grados, en radianes la referencia para medir los ángulos es que la circunferencia completa equivale a 2 pi radianes. 15. Explica cómo transformar los grados a radianes. Pues para transformar los grados a radianes, lo primero es tomar en cuenta que 180 grados es igual a pi radian. Lo siguiente es colocar lo que quieres cambiar de la siguiente manera. Ya hecho esto, lo que queda es simplificar y ya está. 60 grados es igual a 1/3 pi radianes. 16. Explica cómo transformar los radianes a grados. Para transformar los radianes a grados, primero se debe tomar en cuenta que pi radianes es igual a 180 grados. Luego se coloca de la siguiente manera lo que quieres transformar. Sustituimos pi radian por 180 grados, ya que es lo mismo, y realizamos la multiplicación de fracciones. Hacemos la división y listo. 1/3 pi radian es igual a 60 grados. 17. Demuestra cómo surgen los radianes. Un radián es la medida de un ángulo central de una circunferencia cuya longitud de arco subtendido es igual a su radio. Todos sabemos que el radio de una circunferencia es la medida del centro a cualquier parte de la circunferencia del círculo. O sea, esta parte. El arco, por otro lado, es cualquier parte de la circunferencia de un círculo. Todo esto es la circunferencia y esto es el arco. El arco puede estar en cualquier parte, siempre y cuando sea una parte de la circunferencia. Para que un radián sea un radián, es necesario que la longitud del radio sea la misma que la del arco. Por ejemplo, si el radio de esta circunferencia es 5 y el arco es también 5, entonces esta parte es un radián. Sin embargo, si el radio es 4 y el arco 3, ya esta parte no es un radián. Estas preguntas eran 21. Sin embargo, 2 de ellas eran la repetición de otras, por lo que las excluí, y las otras 2 tenían respuestas de las cuales no estaba segura. Espero les haya gustado el video. Hasta luego.